hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Amén, hermanos. Una bendición enorme poder estar juntos, poder compartir en este momento la palabra. Esta mañana hemos sido muy bendecidos y la verdad que gracias, Rodolfo, por la palabra, por llevarnos a la sana doctrina y animarnos a alimentarnos cada día más y más de la palabra. Vamos a compartir en esta tarde en el libro de la segunda carta de Pedro, por favor. Segunda carta de Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Quiero recalcar el versículo 12. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Amén. Tres aspectos importantes, hermanos, vamos a poder ver en este tiempo de compartir la palabra.
La primera que el apóstol toma con mucha evidencia es el llamado y la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Sin esta nueva naturaleza es imposible que el resto de la ministración o de la revelación de la palabra pueda haber, ¿no? El llamado y una nueva naturaleza. Una segunda parte es la palabra revelada, el conocimiento que trae estabilidad a nuestras vidas, el dominio propio, carácter y por último veremos un poco de la obediencia. En el versículo 3 dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En la carta la primera carta a los tesalonicenses, por favor, en el capítulo 2. Acá estamos viendo, hermanos, que hay un llamado de Dios importantísimo cuando nosotros hemos recibido esto de parte del Señor aquel día en que se ha revelado a nuestras vidas, ¿no? Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este es un momento especial que cada uno de nosotros ha pasado. Si hay alguna persona nueva, pídale al Señor y Él intervendrá y Él seguro tomará lugar en tu vida. Es la presencia misma del Espíritu del Señor. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 11, dice así, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como la que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Qué preciosa porción de la Escritura que el Señor nos regala a través de este pasaje de Tesalonicenses. ¿No? Está recordándonos exactamente esto, ¿no? Pablo está diciendo, hasta implora porque esto sea plenitud en nuestras vidas. Y a mí la verdad que me ha conmovido el versículo 12, para que andemos como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Así que, hermanos, el exhortarnos, el alentarnos a caminar en el reino de Dios es una parte esencial hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia. Es demasiada gloria, demasiada presencia de Dios, demasiado regalo el que el Señor nos ha dado. Y el apóstol acá, Pedro, tiene ese cuidado de decir, bueno, Él se ha revelado a tu vida, entonces cuida de esto que el Señor te ha dado de una manera profunda, de una manera tan vivencial, ¿no? Y dice en el versículo 13, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis, no como palabra de hombres, sino como la que realmente es. Hermanos, acá nos alienta a la palabra que damos, la palabra que hemos recibido aquel día que tu vida ha sido tocada por el Señor. Y nos alienta, hermanos, a tener un cuidado extremo cuando compartimos con otras personas. Recordar este pasaje, la palabra que les hemos dado, no es una palabra nuestra, no es una palabra humana, no es un aliento más de hombre,
sino es una palabra que nace y surge en el poder del Espíritu, en el poder del Señor. Esto el apóstol acá en Tesalonicenses recomienda, no como la palabra de hombres, sino como la que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Claro, hermanos, la misma obra, hace el Señor en todos nosotros. Por eso nos necesitamos la misma obra, la misma transformación de nuestra vida. La palabra por el Espíritu va transformando nuestra vida. Por eso la necesitamos. Por eso aquí en este primer pasaje dice exhortándonos, alentándonos permanentemente. El Señor no quiere perder a nadie. A nadie. Y así debería ser nuestro corazón, para que nadie se pierda, alentándonos profundamente. En el versículo 10, por favor, vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Surge el testimonio, hermano, de nuestras vidas. Y de eso vamos a hablar bastante en estos pasajes de la Escritura. Surge el testimonio de nuestras vidas. Este es un reino totalmente visible, totalmente visible. Y acá está diciendo claramente, nos hemos presentado con este testimonio para afectar, para bendecir sus vidas, para hacerles de ejemplo. Hermanos, es algo profundo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, muy profundo, para llegar a esa palabra de irreprensibles. Esta es la obra que el Señor hace en nuestras vidas. Por eso dice luego, de la manera que los exhortamos, alentamos e imploramos. Qué importante es esto, hermanos, no perder nada, no perder a nadie, para que el reino realmente fluya en cada vida. Luego en el versículo 4, volvemos a Pedro, dice en la segunda parte, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Acá hay algo muy fuerte y poderoso. No hay hombre en el mundo que pueda escapar de la corrupción si no ha tomado Dios esa vida. Cuando Iván terminaba de orar, orando por las personas que faltan conocer del Evangelio. Porque no va a desaparecer la corrupción, sabemos. Sabemos, hermanos, que solo es cuando la intervención de Dios está en nuestras vidas, cuando su Espíritu ha tomado lugar en nosotros. Y Pedro está asegurando esto en nuestras vidas. Por eso habla de su divino poder y que hemos escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Imposible que podamos escapar si no ha intervenido el Señor. Su divino poder, su presencia, el Espíritu Santo que comienza a gobernar nuestra vida desde ese momento en que el Señor tocó nuestro ser, cómo comienza a sacarnos de la concupiscencia, cómo comienza a sacarnos de toda esta corrupción que hemos vivido y que hay en el mundo. Y en Tito, en el capítulo 3, hay un pasaje muy tremendo, Tito capítulo 3. Fíjense lo que dice la Escritura. Versículo 3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Hermanos, eso éramos. El versículo 3 completito. Eso éramos. Pero ahora, hermanos, qué bendición poder realmente saber quién es nuestro Dios, de dónde hemos salido. No podríamos a ninguna persona tildar que no ha conocido a Dios de lo que está viviendo, porque igual estaríamos nosotros si el Señor no hubiera tocado nuestras vidas. Por eso nos recuerda de dónde hemos salido. Pedro hace lo mismo. Había corrupción en nuestra vida y esa corrupción solo podía haber sido trabajada, quitada por el Espíritu. ¿Y cuánta lucha aún tenemos, hermanos, para que esto se vaya cristalizando cada vez más, para que su presencia cada vez sea mayor en nuestras vidas? ¿Cuánto de esta obra del Señor necesitamos día a día? Pero cuando estemos frente a alguien, hermanos, que no ha conocido a Dios, recordemos estos pasajes de la Escritura y recordemos nuestra propia vida, lo que éramos. Y cuando compartamos, hermanos, tengamos ese cuidado en nuestra oración interna de que el Espíritu toque esa vida, porque esa es obra solamente de Dios. Amén. Esa parte ya no podemos nosotros. El dar, el compartirla y después orar para que el Espíritu toque lugar en esa vida. Y hermanos, no nos confiemos aún de los que nos elogian. No nos confiemos. Hay personas que elogian buenos modales, o elogian cosas que, claro, en un mundo tan diferente, tan difícil, elogian que digas la verdad. Pero hermanos, no nos confiemos de eso. Cuando estemos con alguien, oremos porque esa vida recibe el Espíritu Santo, porque si no, no saldrá jamás de la corrupción en la que está esa persona. Gloria a Dios. Luego en el versículo 5 de Pedro, en la segunda carta, dice: por esta razón también obrando con toda diligencia. Ahora, hermanos, acá vienen momentos muy interesantes, porque nuestra vida ha recibido el mayor regalo que pueda tener. Pero mirando la Escritura, nos podemos dar cuenta cómo puede ser ahogada la palabra, cómo puede terminar la vida de un cristiano que no ha sabido percibir plenamente, cuidar lo que el Señor le ha dado. Esto es algo muy serio, hermanos, muy serio, profundamente serio. Por eso acá el apóstol no está hablando de esa gracia que está ahí, la tomas cuando la tomes, no. Está hablando de diligencia, está hablando de diligencia y de añadir a la fe. En el libro de Proverbios, vamos a ir a Proverbios capítulo 13, el versículo 4. Somos responsables, hermanos, de nuestro compromiso con Dios. Sí, hermanos, y mucho más en este tiempo que la maldad va en aumento, mucho más nuestra vida tiene que afectar en un mundo caído. Diligencia, hermanos, prontitud. No olvidemos cómo remarca Pedro esta palabra, diligencia. En Proverbios capítulo 13, versículo 4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Claro, hermanos, al final se va viendo eso en la vida de cada uno. ¿Eres negligente? Así va a ser. No vas a alcanzar.
aún puede haber hasta queja, pero quien es diligente, hermanos, lo alcanza, lo tiene. Disfruta de las cosas del Señor, disfruta de la palabra que se le revela, disfruta de la comunión que tenemos en el reino, disfruta de aquello. Hablábamos con un hermano hace pocos días atrás y él decía, ¿cómo he podido descuidar mi vida? ¿Cómo he podido descuidar? En extremo le he descuidado. Y le hablábamos del Salmo 142, cuando David está en angustia en la cueva de Adulam. Y al terminar el Salmo 142, dice algo tan precioso, porque él exclama al Señor y le pide al Señor que le dé las fuerzas, la revelación, y dice, los justos me rodearán. Qué hermoso, qué hermoso. Y tú me serás propicio. Hermanos, seamos diligentes con todo lo que el Señor nos ha dado. Qué importante es esta comunión. Añadan a vuestra fe, añadan, corran, que haya diligencia. Los justos me rodearán, tú me serás propicio. Y él decía, cómo he despreciado a los justos, cómo he despreciado el estar reunido con ellos, cómo lo he tomado en poco o en nada. Al final decía, cuánta pérdida para mi vida, eso es, cuánta pérdida. Añadan a vuestra fe virtud. ¿Qué es virtud? Excelencia moral. Eso nos hace el Señor. Esa es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Excelencia moral. Distingue completamente. Añadan a vuestra fe virtud. Es visible. Nuestros actos son visibles. Nuestra vida es visible. Este hermano me hablaba con esa congoja de no haber percibido lo que Dios le hablaba. Nuestros actos son visibles, excelencia moral, confiables, gloria a Dios. El Señor nos hace confiables. En Lucas capítulo 8, por favor, versículo 15, en la parábola del sembrador, solo vamos a ver un versículo. La semilla que cayó, Lucas capítulo 8, versículo 15, la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Eso es, hermanos. ¿Qué tierra somos? ¿Qué tierra somos? ¿Qué tierra somos? ¿Somos esta tierra? Así debería ser. Esta debería ser la tierra en todos. Un corazón que retiene, un corazón recto, que retiene la palabra y da fruto con perseverancia. Y da fruto con perseverancia. Esta debería ser la tierra. En la parábola deberíamos centrarnos en esta tierra. Eso es lo que nos está hablando a nuestra vida el Señor. Virtud. Virtud es la identidad visible de un cristiano. Tantos ejemplos tenemos en la Escritura. Cuando José no aceptó la tentación que la esposa de Potifar le hacía, ¿dónde subió la virtud? ¿Cómo fue visible esa virtud? Sí, terminó en la cárcel. Dios le proveyó inclusive ese lugar, porque vio el corazón de este hombre que temía a Dios y quería honrar a su amo. Qué precioso, hermanos. Eso mira el Señor. Eso mira el Señor. Y aquí habla de virtud visible. Esa virtud que va a ser
vista, manifiesta de parte del Señor en nuestra vida. Buena semilla, la semilla es buena, buena tierra, con corazón bueno. En Deuteronomio, capítulo 4, qué preciosa es esta palabra, en Deuteronomio capítulo 4, el versículo 9. Dice, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia. ¿Qué tal, hermanos? Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que la hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Hermano, ¿cuánto podemos contar de lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas? ¿Cuánto cuidamos nuestra alma? ¿Cuánto nos guardamos de este mundo? Qué hermoso es poder contar a nuestros hijos los testimonios. Qué hermoso es sentarse y poder contar lo que ha hecho el Señor. Cuánta bendición llevamos. Cuánta bendición hacer conocer a tus hijos y aún a tus nietos. Pero la primera cosa que dice es guarda tu alma. No tomes en poco, no camines livianamente. En el Salmo 15, por favor, hace un resumen de esta parte, hermanos. Hace un resumen el Salmo 15, lo voy a leer completo, porque esto tiene que profundamente calar en nuestras vidas. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. Hermanos, este versículo 2, antes de conocer al Señor, imposible, imposible, pero ahora sí, por la presencia del Espíritu Santo. Por eso Pedro pone primero este énfasis, antes no se podía. Este versículo 2, imposible. Pero ahora sí es posible. Gloria a Dios. Lo volvemos a leer. El que anda en integridad, obra justicia y que habla verdad en su corazón. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! No verdad afuera, entre comillas, no. Verdad en tu corazón que afuera va a ser visible. Que habla verdad en su corazón. Hace un tiempo atrás vino una parejita a una administración y estaban como una especie de careo, como en las famosas y antiguas comisarías. Y un momento de esos fue la pregunta directa: delante de Dios, ¿lo que me has dicho es verdad? Hermanos, se terminó la reunión. Se terminó, la verdad, sí les digo, se terminó. Delante de Dios, ¿me has dicho la verdad? Y después ya en un momento que apaciguó los ánimos me dijo, no, ya no puedo ir más allá y mentir al Señor. Hermanos, ese es el reino, ahora visible, completamente visible. El que obra justicia, habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en daño propio no cambia. El que su dinero no da interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Hermanos, Pedro nos está diciendo exactamente lo mismo. Pongan diligencia, cuiden su alma. Añadan a vuestra fe virtud. Añadan a vuestra fe virtud. Esa virtud que es visible. Este Salmo 15 resume la vida de un cristiano, la vida de un hombre transformado por el Señor. El que hace estas cosas permanecerá firme. Gloria a Dios.
Ahora, hermanos, si volvemos a Pedro, en el versículo dice, por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadan a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Ay, hermanos, gloria a Dios. ¿Qué trae el conocimiento? Trae una estabilidad tremenda a nuestras vidas. Mi mamá me decía alguna vez genio y figura. ¿Se acuerdan? Hasta la sepultura. Hermano, ¿cómo transforma el Señor esta área de nuestra vida tremendamente? ¿Cómo nos trae estabilidad el conocimiento de la palabra, hermanos? El conocimiento trae dominio propio. Gloria a Dios. Dominio propio. ¿Cuántas cosas, hermanos, por la palabra ya no hacemos? ¿O cuántas cosas por la palabra ya no reaccionamos como antes? Y cuando reaccionamos como no es, sentimos que el Espíritu nos redarguye. ¿Cuántas veces se cometen errores por desconocer la Escritura? Errores por desconocer la Escritura. Vamos a Proverbios capítulo 2, por favor. Proverbios capítulo 2, versículo 10. Adelante. Porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá para librarte de la senda del mal. Es tremendo, hermanos. Qué tremendo. El conocimiento será grato a tu alma. Grato a tu alma para librarte de la senda del mal. Qué profundo es esto, hermanos. Qué profundo. ¿Cómo si descuidamos una salvación tan grande, vamos a pasar momentos de enormes dificultades si descuidamos? Atesoremos esta palabra, este proverbio. La discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá para librarte de la senda del mal. Cuánto cambio en nuestro carácter, ¿verdad? Cómo el conocimiento trae estabilidad a nuestras vidas. En Hebreos capítulo 3, versículo 12. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, hermanos. Qué tremendo. Antes exhortaos unos a otros. Qué terrible es cuando alguien ya está con la dureza en su corazón. Qué triste es ver a alguien que te dice, le he pelado tanto tiempo en lo que estoy ahora. Qué triste, qué momento más difícil. No podemos tomar en poco, hermanos. Nuestra alma necesita refrigerio y ese refrigerio está en la palabra que el Señor va transmitiendo en nuestra vida, en la diligencia que nosotros ponemos para inquirir de aquello, como decimos, correr, para que esa palabra tome lugar en nuestra vida. Corazón malo, lo que acabamos de leer en la parábola del sembrador es más bien buena tierra. Así debería ser nuestra vida, hermanos, de los que estamos acá presentes, de los que nos siguen por el medio de comunicación que tenemos y la radio. Así debería ser. En Mateo capítulo 7 está hablando de los dos simientes. Y lo mismo, voy a leer un solo versículo. El versículo 24. Por tanto,
Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Otra vez, diligencia, otra vez, y las pone en práctica. Hermanos, el Señor nos está atesorando, nos está hablando con una profundidad tremenda. No solo porque estemos viviendo tiempos difíciles a todo nivel, se ha desbordado realmente el pecado en el mundo. No solo por eso, sino por nuestra necesidad plena de tener vida, la cual solo Él la puede generar en nuestro ser. Así que, hermanos, seamos prontos, que haya diligencia en nuestra vida. O como dice aquí, cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica, no es así nomás, y las pone en práctica. Entonces las bendiciones del Señor interiormente vienen, estamos fuertes, conocemos al Señor, no nos va a doblegar las cosas del mundo, más bien nosotros vamos a afectar en los lugares donde estemos. En la misma carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 17. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza. Está hablando de la gente que tuerce las Escrituras. Hermanos, no quiero irme un poco más atrás, pero está hablando de todo eso, doctrinas que hoy vemos que han surgido de una manera terrible en medio de la iglesia, en el medio de la iglesia en el mundo, acá en Bolivia, tuercen las Escrituras y dice, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza. ¿Dónde está la firmeza? La firmeza va a estar cuando has conocido bien la palabra, cuando tu alma está saturada de ella, cuando has puesto diligencia y has buscado del Señor que te revele la Escritura. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Creced en la gracia y el conocimiento. Entonces ya no es una gracia ahí suelta. Tiene diligencia, tiene un buscarla, tiene un cuidado para nuestras vidas, para que nosotros luego estemos fuertes, firmes, como dice acá la Escritura, que seamos una buena tierra, que recibe la palabra, que la busca, necesariamente que la busca, sí, plenamente. Primera carta de Timoteo. Hermanos, este pasaje siempre me ha llamado la atención profundamente, porque está hablando de cuidado, está hablando de saber meditar en nuestra propia vida. Y en este pasaje de 1 Timoteo 4, 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo aseguras la salvación, tanto para ti mismo, como para los que te escuchan. Hermanos, enmarco este pasaje. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas, porque haciéndolo aseguras la salvación. Hebreos habla de descuidar, acá está hablando que asegures la salvación, que tu alma, tu vida esté plenamente saturada de su palabra, para que en medio de los conflictos de las circunstancias actúes como debe ser y tengas la plenitud y la seguridad que Dios te está respaldando. Haciéndolo aseguras la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Qué importante es esto.
¿Cuántos nos escuchan hablar del Evangelio? Somos visibles, hermanos. Somos visibles. ¿Cuántos te escuchan hablar? ¿Cuánta gente hoy en día nos busca hasta por las cosas que están sucediendo? Y nos está dando el Señor una gran oportunidad para llevar su palabra, para evangelizar, para que conozcan del Señor. Pero si no tenemos dentro palabra, pero si no hemos sido diligentes, si no nos hemos ocupado en nuestra vida, ¿habrá algún buen resultado de aquello? Por lo que uno lee en la palabra, no va a haber. Y es triste, hermanos, es triste ver una vida que te diga, la he pelado. ¿Cómo he perdido el tiempo? ¿Cómo no he buscado lo que debía buscar? Es triste, hermanos. ¿Qué trae, la palabra? Dominio propio, carácter. Por eso somos conocidos los cristianos. Porque ya no es nuestro carácter, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Ya no es lo nuestro, ya no aflora lo nuestro. Eso más bien está siendo tratado por el Señor. Es un nuevo carácter que el Señor da a nuestras vidas. En toda la forma de actuar que tenemos. Y esto no nace de intelecto, nace porque está el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay un Proverbios 25, por favor. Versículo 28. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Qué tremendo. Qué tremendo, hermanos. Así es la vida del hombre. Cuando no interviene Dios. Así es la vida del hombre. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. ¿Cómo ahora, hermanos, por la palabra, por la revelación de la Escritura, podemos tener tantas cualidades que el Señor nos da? Tantas cualidades, hermanos, que antes ni las conocíamos. Cuando no conocíamos al Señor. Y ahora por la palabra, tantas cualidades, tantas cosas que afloran de nuestra vida por el conocimiento de la palabra revelada. Por eso el apóstol Pedro pone énfasis. Primero el Espíritu en esta vida. Y luego vendrá lo demás. Luego vendrá esa revelación. Luego vendrá el conocimiento. Y ese conocimiento traerá dominio propio. Carácter, pues, hermanos. Carácter. En todas las circunstancias. En los momentos difíciles. Carácter por la palabra. Y el Espíritu te va a hacer el recuerdo cómo caminar por las circunstancias que vivimos en el día a día. En el libro de Romanos, hoy en la mañana lo compartió también Rodolfo, en el capítulo 12, vamos a leer 2 versículos, versículo 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Y cómo puede ser renovada nuestra mente? Solo por la palabra, solo por la Escritura puede ser renovada nuestra mente. No os adaptéis a este mundo. Hermanos, Juan es claro en el Evangelio, no somos de este mundo. Pero afectamos a este mundo
Y si nuestra mente no está transformada por la palabra, tarde o temprano, más temprano que tarde, vamos a tener dificultades y vamos a tropezar y vamos a llevar pérdida. Sí, así lo anuncia la palabra. Por eso, hermanos, trae refrigerio a tu alma, que la palabra impregne tu ser, tu mente, para que también tu carácter sea transformado en las diferentes situaciones que estamos viviendo y actuemos como dice el Señor. Sepamos corresponder a aquello, como dice el Señor. El final siempre va a ser glorioso. Así va a ser como el de José. Amó al Señor, honró a su amo y como Dios lo honró a él. Como Dios preparó a este hombre en su corazón. Transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Si no, ¿cómo lo vamos a conocer si no hay la palabra revelada? ¿Cómo vamos a tener algo que nos cuenten o que nos digan? El Señor quiere revelarte a ti la palabra para que esa te sostenga y transforme tu mente. ¿Saben, hermanos? Por eso dice que en paz descansaremos. No es pues un dicho nomás, no es algún eslogan ahí colocado como tantos vemos. No, tiene poder, en paz descansaréis. ¿Por qué? Porque está saturado de esa palabra. Vamos un momentito a Proverbios capítulo 7, por favor. Proverbios capítulo 7. Hermanos, he reservado esto. 2 capítulos el Señor usa para hablar al varón. 2 capítulos, hermanos, para advertirle, para que seamos plenos en el conocimiento de Dios y del desastre que viene cuando ese conocimiento no lo tomamos en cuenta y somos ligeros. Vuelvo a repetir, que seamos buena tierra, como dice la palabra en la parábola del sembrador. Hermanos, 2 capítulos que habla al varón. Para que, hermanos, cuidemos nuestra vida. Cuidemos nuestra vida profundamente. Yo voy a leer solo algunos versículos. Proverbios capítulo 7. Versículo 21. Está hablando de la mujer y las artimañas. Y dice, con sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros. Al instante la sigue como va el buey al matadero y como uno en grillos al castigo de un necio, hasta que una flecha le traspasa el hígado, como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que esto le costará la vida. Ahora pues, hijos míos, escúchenme, presten atención a las palabras de mi boca. No se desvíe tu corazón hacia sus caminos, no te extravíes en sus sendas, porque muchas son las víctimas derribadas por ella, y numerosos los que ha matado. ¡Qué tremendo! ¡Qué fuerte, hermanos! ¡Qué profundo! ¡Qué profundo! Te está diciendo cuál va a ser el final. Te está advirtiendo el Señor y dice, hijos míos, escúchenme, presten atención a mis palabras, presten atención a lo que yo quiero para ustedes, para que escapemos absolutamente de esto y libremos a muchos. El final es muy triste, muy doloroso, porque muchas son las víctimas derribadas por ella y numerosos los
los que ha matado. Hermanos, por gracia sí somos salvos, pero la obediencia nos va a llevar a disfrutar de la gracia. Amén, hermanos. Amén. La obediencia a la palabra revelada del Espíritu nos va a llevar a disfrutar de la gracia. La obediencia. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué se me ha revelado? ¿Cómo debo manejar mi celular? ¿Cómo debo manejar mi vida? Un espíritu demasiado fuerte está pululando en el mundo entero. Demasiado fuerte para desviar la atención de sus hijos. Y ahora sí que viene la parte personal, hermanos. ¿Cómo te manejas? ¿Cómo te conduces en tu vida? Antes teníamos mayor opción de cuidar muchas cosas, porque además ni había. Ahora no, está todo despejado. El mal está totalmente despejado y penetrante. Y penetrante. Somos sus hijos, hermanos. Que sea guardada su presencia por la palabra. Que sepamos dónde huir. Cuando le habla a los jóvenes, que sabemos en la palabra es el vigor de la presencia, y jóvenes también en la edad. Huyan, dice, no dice ahí detente, orá, huyan. La palabra te está llevando a un punto determinante. Huyan de las pasiones juveniles. No vaya a ser que quedes atrapadas en ellas. Huye. Hermanos, acá nos está dando un relato, 2 capítulos usa el Señor, porque sabe cómo el varón puede ser atacado en esto. Y hoy en día, como les digo, está totalmente abierto ya. El enemigo ha hecho su obra total en ese aspecto. Claro, intervenido por vidas oscuras que sacan cualquier cosa y pasan cualquier cosa. Ahora pues, hijos míos, escúchenme, presten atención a las palabras de mi boca. Hermanos, si cuidamos nuestra alma, saturamos de su palabra nuestra mente, ciertamente vamos a huir, vamos a escapar de aquello, le vamos a dar ese sosiego a nuestra alma. Todo lo que va contra la santidad de Dios trae vergüenza, trae dolor y al final, hermanos, trae muerte. Todo lo que va contra la santidad. Al contrario, todo lo que viene a la santidad, a nuestras vidas, su palabra viva, la comunión, lo que vivimos en la intimidad, trae vida a nuestro ser. Nuestra alma está fuerte. Vamos a tener buenas defensas, hermanos. Amén. Hoy en día se habla de las defensas. Buenas defensas, temor a Dios, temor en su presencia. No se desvíe tu corazón hacia sus caminos, no te extravíes en sus sendas, porque muchas son las víctimas derribadas por ella, y numerosos los que ha matado. Su casa es el camino al Seol, que desciende a las cámaras de la muerte. Qué terrible, hermano. Qué duro. Qué tremendo. Vamos a Santiago, por favor. Capítulo 1. Dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Y luego dice, quieren sabiduría, pídanla, ¿no? La paciencia tenga su perfecto resultado. Sí, hermanos, vamos contra una corriente en el mundo. Pasamos por pruebas de la fe, varias. Pero este es el resultado que nos está hablando aquí en Santiago. Y después dice, pidan sabiduría, y Dios les va a dar abundantemente. Abundantemente.
Pidan revelación de la palabra y Dios les va a dar abundantemente. Pero pasamos por pruebas, hermanos. Estamos en muchas circunstancias que sean por la fe, que sean por aquel momento en el cual podamos ver la gloria del Señor. Que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que os falte nada. Imagínense lo que nos está diciendo, perfectos y completos. Por último, hermanos, obediencia. Son las tres cosas que el apóstol ha puesto en evidencia de todo aquello. Y en el libro de Juan, en el capítulo 14, Jesús ha sido en su vida elogiado por el Padre por la obediencia. Juan capítulo 14. La obediencia, hermanos. El Espíritu habla en nuestro corazón. Ahí no hay dónde perderse. Y cuanto más conocemos de la palabra, cuanto más profundamente también habla el Señor en nuestra vida. Y así debe de ser, para que también nuestra alma se sature y haya paz en nuestro corazón. Así tiene que ser. Y la obediencia juega un papel importante para que la gracia luego opere en nuestras vidas. La obediencia. La obediencia es determinante, hermanos. Acá no hay el siento o no siento. Pablo aún dice, pongo en disciplina mi cuerpo. Pongo en disciplina mi cuerpo. Aquí no hay el siento o no siento. ¿Qué dice la palabra? Si dice que huyas, huye. Si el Señor te atrae a algo más profundo, vamos adelante. Que esa atracción del Señor sea real en tu vida. Una experiencia preciosa que pasé hace unos 20 años atrás. Volvíamos de la cárcel en la noche de haber compartido. Antes era el horario de noche. Volvíamos como a las 9:30. Llegué a mi casa y 9:30, 10. Emma estaba preparando las cosas para el día siguiente, para el colegio. Y yo llegué porque tenía ganas de ver Deporte Total y ver un poco de deporte que había pasado en el día. Y el Espíritu me habló que no lo haga. ¿Cómo el Señor internamente nos habla en la necesidad que tiene el Señor de llenar más y más tu vida? No me ha sido fácil, la verdad. He dado un paso más, casi apretando el botón. Pero luego el Señor te lleva a un momento tan especial y decía, Señor, media hora, una hora, no recuerdo cuánto tiempo estuve buscando del Señor. Era incomparable ese momento que he vivido y que lo tengo tan fuerte en mi corazón. Amados, obediencia. El Señor sabe. Obediencia si tienes que hacer algo para cuidar tu alma. Obediencia si el Señor te lleva a algo que va a ser mayor. Juan capítulo 14, versículo 23. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Lo repito, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que no me ama, no guarda mis palabras. El que no me ama, no guarda. Ahí está una parte íntima que cada uno tiene. Añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. El conocimiento va a traer dominio propio. ¿Qué vas a amar? La palabra. Vas a amar la palabra, vas a desearla realmente, profundamente.
Y esta va a cambiar tantos pensamientos que hay en tu mente, tantos pensamientos que no vienen de Dios. Y vas a anhelar esa palabra viva, poderosa y eficaz. Y vamos a ver un último versículo en Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, ahí está tu vida íntima con el Señor. Ahí está tu vida íntima con el Señor. Jesús fue llevado a este momento. Habiendo ofrecido oraciones, súplicas, con gran clamor y lágrima al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia. Y sabemos que él fue tan 100% hombre como nosotros. Aprendió obediencia y vio la victoria. Hermanos, el Señor forma un nuevo carácter. Nuestra mente necesita estar saturada de su palabra para también fortalecer la naturaleza nueva que tenemos por el Espíritu Santo. Y vamos a poder ver de parte de Dios días diferentes, fortaleza enorme en nuestras vidas. Nos vamos a poner en pie, por favor, hermanos. Ahora sí, puedo leer esta parte que he leído hace un momento al comenzar este compartir. Porque el que carece de estas virtudes es ciego. Claro, no puede haber alguien que no coma si tú le has dejado el refrigerador lleno. La negligencia lo ha llevado a no abrir y sacar lo que hay. La negligencia, claro, obviamente. Pero es fuerte, está en el mismo pasaje de Pedro, lo he leído al principio, pero ahora luego de que hemos compartido estos pasajes de la Escritura, podemos decir o compartirlo con fuerza. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado. Así que, hermanos, hay algo muy importante en cada uno de nosotros. El apóstol comienza con diligencia, luego de tener la certeza de que el Espíritu ha tocado una vida, y luego sigue con esta parte: sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. ¿Quién te ha llamado, hermanos? Te ha llamado el Señor. Amén. Donde te han compartido la palabra, es el Señor que ha mirado tu vida. Y lo que hoy somos es fruto solo de su presencia. ¿Dónde te ha tocado esto? ¿Dónde ha sido el momento en que alguien ha orado por ti o te ha compartido la palabra? Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Gloria a Dios. Amén. No dice alguna, no, nunca. Nunca. Y termino repitiendo lo que me ha dicho este hermano. Qué necio he sido. Cómo he despilfarrado mi vida. Cómo he tropezado por tomar en poco la palabra del Señor.
la salvación que Él me ha traído a mi vida. Hermanos, Dios ha tenido un miramiento en cada uno. Y ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho. En donde no importa el lugar. Lo importante es que Él se manifestó a nuestras vidas. Pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas. Amén. Padre, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque has alcanzado nuestras vidas. Gracias, Señor, porque te has revelado, porque tu Espíritu ha tomado lugar en nuestras vidas. Señor, y ahora somos tus hijos. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por mostrarnos tanta virtud y tanta bondad. Pero también gracias, Señor, por alertarnos si descuidamos la salvación, si descuidamos la Escritura, si nuestro carácter no es formado por tu presencia y por tu palabra. Gracias, Señor, por advertírnoslos. Gracias, Señor, porque tú nos muestras la película completa, Señor, por tu palabra, porque amas nuestras vidas, porque amas nuestras vidas y no quieres que seamos insensatos y que llevemos pérdida. Señor, que atesoremos tu palabra y que ésta transforme nuestra vida. Señor, gracias. Gracias por ese conocimiento que no es humano. Gracias por ese conocimiento que viene de lo alto. Gracias, Señor, porque esta salvación, amado Dios, es lo más precioso que tenemos en nuestra vida. El estar en relación contigo, Señor, es lo más precioso. Y por la palabra conocemos, Señor, cómo tú quieres conducir nuestras vidas en este corto peregrinar que todavía nos queda conforme a tu propósito y amor. Señor, que seamos sensatos y que busquemos, Señor, saturar nuestra alma y nuestra mente de tu palabra y te conozcamos en lo profundo. Gracias, Señor. Te entregamos este momento en tu nombre. Amén. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75-25-70-56. 75-25-70-56. Que Dios te bendiga.